Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy vamos a ver el caso de Rina Berg. Ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Aunque Rina nació el 10 de marzo de 1983, para entender realmente su historia tenemos que remontarnos por lo menos a 4 años antes, cuando Manjit Berg, de 22 años, decidió viajar desde Nueva Delhi, de donde era originario, hasta Victoria, la capital de Columbia Británica, una provincia canadiense ubicada en la isla de Vancouver, donde una de las hermanas mayores de Manjit vivía con su esposo e hijos desde hacía ya 2 años. En un principio el viaje había sido planeado como unas vacaciones para conocer el país al que su hermana había emigrado, e incluso para conocer a sus sobrinos, quienes habían nacido en Canadá y él no había tenido oportunidad de conocer antes. Al menos cuando empezó el viaje, Manjit no tenía intenciones de quedarse en el país norteamericano. Para ese entonces, Victoria no era la ciudad moderna que es hoy, sino que era más bien una pequeña ciudad provincial, en la que no había mucho que hacer. Un estilo de vida que contrastaba muchísimo con el que Manjit llevaba en Nueva Delhi, una ciudad con más de 8 millones de habitantes en donde trabajaba en el departamento de ventas de un reconocido laboratorio farmacéutico llamado Ranbaxy Laboratories. Al ser un buen empleo, Manjit recibía un buen salario que le permitía vivir cómodo económicamente. De ejemplo tenemos este viaje a Canadá, que duró 60 días. Obviamente, gran parte de su tiempo en Victoria estaba dedicado enteramente a su familia, y en especial a sus sobrinos, con los que todos los días salía a pasear por la ciudad, o por lo menos a tomar un helado. Pero estar con los niños y ayudar a su hermana en la casa mientras se hospedaba ahí, no era todo lo que hacía. Amarjit, su hermana, pronto empezó a llevarlo a conocer a su círculo de conocidos y amigos. Casi siempre familias que bien habían emigrado desde la India a Canadá o tenían ascendencia del país, manteniendo una forma de vida muy similar, si no igual a la que tenían en India. Aunque era en parte para que su hermano estuviera más cómodo durante su estancia en Victoria, Amarjit pretendía que en alguna de las muchas familias que le presentaba a Manjit, este encontrara alguna pretendiente con la que casarse y así quedarse a vivir en Canadá y, por consecuente, cerca de ella. Y aunque no funcionó necesariamente como su hermana se lo imaginaba, su plan terminó surtiendo cierto efecto, ya que gracias a sus contactos, Manjit conoció a Suman, una chica un par de años más joven que acababa de terminar el secundario, pero que ya estaba trabajando como operadora en una oficina del gobierno de la provincia en un turno vespertino. Manjit supo que quería casarse con ella esa misma tarde después de hablar media hora, y siguiendo a su corazón, eligió invitarla a encontrarse el día siguiente. Acompañar a Suman desde su casa hasta la oficina cuando su turno empezaba rápidamente se volvió parte de la rutina de Manjit, y en más o menos un mes ambos terminaron enamorados. Pero había un problema, y es que, según la familia de la chica, aquel que fuese a casarse con Suman debía poseer varias características, pero una de las más importantes era ser de la misma casta, algo que Manjit no cumplía, ya que los Birk estaban unos rangos más arriba que la familia de Suman. Aunque oficialmente desde 1950 el sistema de castas está prohibido en la India, a través de una modificación en su constitución, donde se dejó constancia que todos los ciudadanos son iguales y poseen los mismos derechos, la verdad es que esto poco se refleja en la sociedad, que hasta hoy en día sigue arraigada a la estructura jerárquica del sistema de castas, en la que los individuos son designados a una de las 4 castas principales, y dentro de cada una de ellas a una de las miles subcastas que determina su forma de actuar, de vestir, hablar o a lo que se dedica, además de delimitar con quién se puede relacionar cada uno, como por ejemplo, con quién casarse. Pero no solo pertenecían a 2 castas diferentes, sino que además también seguían religiones distintas, algo que en la cultura india era tan complejo como la primera diferencia. Manjit y su familia pertenecían al sijismo, una religión relativamente nueva que se caracteriza por creer en el monoteísmo, es decir, un único dios, mientras que la familia de Suman, los Palan, eran del hinduismo, la religión más antigua de la India que cree en varios dioses. Pese a esas claras diferencias, la forma de vida entre los fieles de ambas religiones era bastante similar,
y Manjit decidió que eso, en conjunto con lo genuino de sus sentimientos, sería suficiente para convencer al padre de Suman para que permitiera el casamiento entre ambos. En una charla a solas en la casa del señor Palan, Manjit le contó sus sentimientos y le pidió permiso para casarse con su hija, algo a lo que el hombre se negó rotundamente. Aunque el peso de su palabra era decisivo para el futuro de la pareja, Manjit y Suman decidieron tomar el asunto en sus propias manos, y el 11 de junio del 79 fueron a una oficina del juzgado en Victoria para casarse, sin importar lo que hubiese decidido el padre de Suman. Como Manjit no estaba propiamente instalado en Canadá y todavía no contaba con un trabajo en Victoria, las primeras semanas de matrimonio la pareja tuvo que vivir con la hermana mayor de él. En julio encontró su primer empleo, y aquello les permitió dejar la casa de Manjit para alquilar su primer monoambiente. Fue durante esta primera etapa de su matrimonio que Manjit descubrió que su esposa no practicaba el hinduismo, sino que gracias a su madre, Suman había sido criada como testigo de Jehová, y ambas empezaron a alentarlo a que leyera la Biblia e incluso asistiera al grupo de estudios bíblicos de la ciudad. Poco a poco Manjit empezó a disfrutar cada vez más de estas actividades, y para 1980, cuando sus padres siguieron su ejemplo y emigraron de India a Canadá, ya era un participante activo en estas reuniones cristianas, lo que obviamente sus padres no tomaron necesariamente bien. 2 años más tarde, en 1980, Suman se enteró de que estaba embarazada, y aprovechando que Manjit había sido echado de su trabajo, el matrimonio decidió viajar a India, país en el que Suman nunca había estado pese a que toda su familia era de allí. Al regresar del viaje en diciembre de ese año, Manjit empezó los trámites para convertirse en un ciudadano canadiense, lo que finalmente se le otorgó a principios de 1983, mientras él y Suman terminaban de preparar los últimos detalles para recibir a su primer bebé, una niña que nació en el Hospital Victoria Royal Jubilee el 10 de marzo de ese año, a las 8:45 de la mañana. La vida de ambos cambió radicalmente. El centro de su atención y amor era Reena, en especial de Manjit, que la malcriaba y cuidaba con locura, algo que el resto de la comunidad india en Victoria miraba la mayoría de las veces con desdén, ya que no era muy común en su cultura que un padre tuviera un papel tan activo en la vida diaria de sus hijos, mucho menos que mimara de esa forma a su hija mujer. Al hombre, estas opiniones no parecían afectarlo, ya que siguió siendo el mismo padre amoroso para Reena, y cuando en junio del 85 nació su segunda hija llamada Simran, también lo fue para ella. Y finalmente, Aman, su único hijo varón nacido en febrero del 88, fue querido de la misma forma. A Aman, pese a las tradiciones culturales de su comunidad, lo criaron de la misma forma que a sus hijas. Aunque los padres de Reena no eran abusivos físicamente o psicológicamente, eligieron criar a sus hijos bajo los estrictos valores de los testigos de Jehová, lo que entre varias cosas implicaba el no dejar que su hija hiciera amigos fuera de su círculo social y en especial fuera de los que pertenecían a la misma religión que ellos. La forma en que sus padres eran sumamente controladores tuvo una gran influencia en la personalidad que Reena desarrolló, y obviamente también en cómo la relación con sus padres se fue haciendo cada vez más tensa a medida que dejaba la niñez para entrar en la adolescencia. El hecho de que sus padres se negaran a participar o a involucrarse en la comunidad del barrio de clase media alta, mayormente habitado por gente blanca, tampoco ayudó. Más allá de su apariencia física o su origen indio, desde muy chica Reena empezó a sentirse sola, y aquello claramente no mejoró cuando fue creciendo y los niños de su edad empezaron a rechazarla por verse diferente y por las extrañas reglas que sus padres le hacían seguir, como no ir a los cumpleaños de sus compañeros de clase, no hablar con ellos o ir a sus casas a jugar, entre otras cosas que normalmente ayudan a que los niños formen amistades entre ellos. Cuando a principios de los 90 terminó la primaria y pasó a la secundaria, Reena estaba llena de esperanzas. Aunque sus padres seguían actuando de la misma forma, había elegido pensar en la secundaria como una oportunidad para comenzar de nuevo, hacer amigos y experimentar ciertas sensaciones por primera vez,
como ser parte de un grupo y sentirse querida por gente de su misma edad. Lamentablemente esa ilusión no duró demasiado. Apenas unos días después de empezar las clases, toda la esperanza fue reemplazada por sentimientos mucho más amargos que su familia no notó hasta que Rina, frustrada y dolida, dejó de ser una adolescente de 13 años, obediente y educada, para convertirse en alguien que respondía de mala forma a sus padres y no tenía problemas en cometer pequeñas rebeliones en casa. Durante buena parte de su primer año en el colegio secundario, Rina actuó de esta forma sin hablar con sus padres sobre el motivo. Tendrían que pasar varios meses para que, ya hundida en un pozo depresivo, les explicara que no solo no tenía amigos, sino que, además, era víctima de acoso y bullying por parte de sus propios compañeros. Les contó que no solo se burlaban de ella por su etnia y cultura, sino también por su aspecto físico. Aunque era todavía muy chica, Rina medía más de 1,70 m y pesaba 90 kilos, por lo que era mucho más grande que todos sus compañeros de clase, algo que utilizaban para burlarse de ella constantemente. No muy seguros de cómo ayudar a su hija, Manjit y Suman le ofrecieron cambiarla de escuela cuando el año lectivo terminara, y eso fue lo que decidieron hacer al final. Cuando las clases empezaron al año siguiente, en 1996, Rina comenzó en Colquitt's Middle School. Negada a tener la misma experiencia que antes, la adolescente se prometió a sí misma hacer todo lo necesario para tener amigos en esta nueva escuela, incluso si significaba hacer cosas que nunca antes había hecho. Y aunque es verdad que esta nueva actitud le permitió socializar más e incluso llegar a entablar lo que ella consideraba amistades, la verdad es que a la larga no hizo más que traerle problemas. Aunque no existe mucha información sobre quiénes eran realmente las personas que formaban parte de ese grupo de amigos que le dio un lugar a Rina, estos eran extremadamente diferentes a ella. Considerados en la secundaria como los chicos populares, cools, eran conocidos en el colegio por ser rebeldes. Pese a que recién estaban en los primeros años de su adolescencia, todos sabían que les gustaban tomar alcohol e incluso fumar, algo que obviamente Rina tenía prohibido, pero a lo que de igual forma accedió para ganarse la aceptación de este grupo, que rápidamente la involucró en su dinámica, que implicaba no solo el consumo de alcohol y otras sustancias ilegales para menores de edad, sino también salir y hacer cosas juntos todo el tiempo. Y aunque hasta entonces había logrado disimular cómo eran las cosas en su casa, después de rechazar varias invitaciones sin razón aparente, terminó confesando la verdad a una de sus amigas más cercanas. Enojada con sus padres, le contó a esta amiga que no la dejaban salir a ningún lado sola y que no iban a aprobar sus amistades, así que ni siquiera les había contado sobre ellas. Pero ya estaba cansada del constante control que sus padres ejercían, especialmente teniendo en cuenta que era adolescente. No nos puede extrañar que en esa conversación haya dicho cosas como que estaba harta de vivir con su familia y que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de poder escapar de las reglas de sus padres. Lo que por lo menos, esa parte es muy común en la adolescencia, decirle a tus amigos que estás cansado, harto de las reglas de tus padres, etc. Todo eso es normal. Lo que no es tan normal fue la solución que su amiga le dio. Le aseguró que si denunciaba a su padre por abuso sexual frente a la policía, sería inmediatamente sacada de su casa y puesta en un hogar de acogida donde no había prácticamente reglas y nadie controlaba mucho. No sé de dónde sacó eso, ni cómo serían estos procesos en Canadá, pero le pareció un buen consejo para darle a alguien. Rina no siguió el consejo de su amiga inmediatamente. Primero lo utilizó como una forma de chantajear a sus padres para que le dejaran salir con sus amigos. Sus padres no cedieron ante sus amenazas y en su lugar ofrecieron que los invitara a la casa familiar, a lo que ella se negó. En vez de eso, pocos días después visitó la casa de una de las amigas de su madre y le contó que llevaba siendo abusada desde que era una niña. Ante esa declaración, la mujer llamó a la policía para denunciar a Manjit Birk, negándose a que Rina volviera a la casa de sus padres. Esa misma noche, unas horas más tarde, la policía golpeó la puerta de la casa de los Birk para interrogar al padre de la familia. Para esas alturas ya habían hablado con Rina e incluso un médico forense la había examinado sin encontrar pruebas de un abuso reciente. Sin embargo, aquello no era suficiente para cerrar el expediente. Con su esposa apoyándolo, Manjit intentó dejar en claro que él nunca había tocado a su hija de forma
indecente e intentaron que Rina volviera a casa, pero con una denuncia por abuso en su contra las cosas no eran tan fáciles. El matrimonio tuvo que presentarse a una audiencia frente al Ministerio de Familia y Servicios Sociales, quienes ordenaron la visita de un trabajador social a la casa para analizar el caso con atención. Durante la audiencia se enteraron de que Rina le había contado la misma historia a una de sus profesoras del colegio, que al enterarse de la denuncia policial había llenado una solicitud para que la adolescente se quedara con ella mientras la investigación se hacía. Sin embargo, como los abuelos maternos de Rina vivían incluso en la misma zona y eran familiares directos, se decidió que la adolescente se quedara con ellos mientras tanto. Rina le contó a sus abuelos y familiares la misma historia que había contado antes y repitió esto con la trabajadora social asignada a su caso. La forma que tenía de contar los supuestos abusos era tan convincente que justamente logró convencer a todo el que la escuchaba de que realmente había sido víctima de lo que relataba, lo que hizo que la investigación continuara hasta inicios de 1997 e incluso se pusiera una fecha para el juicio en contra de Manjit, que en un principio iba a ser en junio, pero que finalmente fue reagendado para octubre de ese mismo año. Para esas alturas, los suegros de Manjit habían empezado a notar cómo su nieta tenía actitudes que no les agradaban en lo absoluto. Se dieron cuenta que la chica tomaba o incluso se drogaba a sus espaldas y decidieron tener una charla honesta con ella. Rina negó rotundamente haber estado mintiendo, pero había perdido la confianza de su familia, quienes empezaron a presionarla para que dijera la verdad. Y para mayo de ese año se sintió tan presionada que le dijo a su trabajador social que no quería vivir más allí, así que terminó yendo a vivir a un hogar de acogida en Langford, otro distrito de Victoria. Durante su tiempo viviendo allí, Rina siguió saliendo con su grupo de amigos y jugando con las reglas del hogar. Una vez, por ejemplo, llegó pasado el toque de queda y cuando sus cuidadores le reprocharon esto, Rina dijo que en su camino a la casa alguien la había detenido y había abusado de ella. Aunque su madre adoptiva llamó a la policía de inmediato, estos fueron incapaces de encontrar algún signo de abuso en la adolescente. Y pronto todos llegaron a la conclusión de que Rina había mentido para evitar problemas por llegar tarde, lo que hizo que el Departamento de Servicios Sociales se empezara a replantear si la chica también podría haber mentido sobre los abusos de su padre. Sin embargo, como Rina seguía manteniendo que su historia era verdadera, no fue tan sencillo demostrar que mentía. Con el juicio contra Manjit apenas a unos días de suceder, la adolescente decidió hacer una visita a sus padres. Esa tarde su padre llegó del trabajo y al encontrarse con Rina, sentada como si nada en el living de su casa, subió directamente a encerrarse en su cuarto. No solo estaba frustrado, sino que incluso estaba asustado. Tenía miedo de que su hija pudiera inventar otra mentira si interactuaba con ella, así que directamente eligió no hacerlo y quedarse en su habitación por el tiempo que Rina siguiera en la casa. Pero un rato después su esposa fue a buscarlo y le comentó que su hija deseaba pasar la noche allí e incluso mudarse de nuevo con ellos. Pese a lo inesperado de ese deseo, sus padres aceptaron y esa misma noche durante la cena, Rina se disculpó con su padre y prometió escribir una carta dirigida al oficial a cargo de la investigación, diciendo que él nunca había abusado de ella. Al recibir dicha carta, el comisionado fue personalmente a la casa de los Birk y pidió para hablar a solas con Rina. Lo que hablaron durante esos 10 minutos en el cuarto de Rina no podemos saberlo, pero tras confirmar que la carta había sido escrita por su propia voluntad, oficialmente el caso se cerró y los cargos contra Manjit fueron eliminados en octubre de 1997, momento en el que Rina volvió a vivir otra vez con sus padres. Durante todos esos meses que su hija no había vivido en la casa, los malos hábitos se habían hecho todavía peores. Fumaba tabaco y su personalidad dulce, amable, había sido reemplazada por un constante intento de parecer mala. Escuchaba música que sus padres no aprobaban y antes de salir siempre se escribía en sus brazos las palabras Blood y Crips. Confundidos, sus padres le preguntaron ¿por qué motivos escribía esas cosas? Rina les contestó que era parte de una pandilla. En realidad, Blood Crips hacía referencia al conflicto entre dos de las pandillas más peligrosas de Los Ángeles, cultura con la que Rina y sus nuevos amigos estaban absolutamente obsesionados. Por alguna razón la idea de comportarse y vivir como si realmente fueran miembros de una pandilla les encantaba. Vivían en Canadá. No tiene nada que ver el clima de Victoria, Canadá, con Los Ángeles. Y aunque hasta antes de estar con este grupo de personas, Rina ni siquiera conocía de la existencia de las pandillas, con tal de seguir formando parte de ese grupo, se mimetizó con ellos,
convirtiendo sus intereses en los suyos y actuando de la misma forma que sus supuestos amigos, lo que obviamente iba en contra de los estrictos controles de su padre. Y cuando Rina se dio cuenta que tendría que volver a vivir de esa forma, decidió que quería volver a la tutela del Ministerio de Cuidados Infantiles, y usando el conocimiento que había ganado gracias a sus semanas allí, se dirigió al hogar de acogida de urgencia de la calle Vancouver y pidió para hablar con el trabajador social que estuviera de turno. ¿Qué fue exactamente lo que dijo en esa ocasión? No lo sabemos, pero la historia que contó fue suficiente para que la ingresaran por 3 días, en los que Rina conoció a 2 chicas con las que hizo clic enseguida, Sally y Nora. Ambas eran las típicas chicas malas, pero a Rina le llamó la atención que Nora afirmara ser miembro de los Crest, una de las pandillas de Los Ángeles con las que Rina y sus amigos estaban obsesionados. Todo esto de vuelta a pesar de que vivían en Canadá. Encantada con la idea, Rina decidió que sería amiga de ambas sin importar lo que tuviera que hacer. Pero Sally y Nora no tenían ningún interés en que eso sucediera. Sin embargo, desde el primer momento usaron a Rina y su desesperación. Le hablaban solo si no había alguien más y en realidad solo lo hacían para pedirle cosas o más bien ordenarle que hiciera tal o cual tarea. A lo que la chica accedía con la esperanza de ganarse su amistad. Pero eso nunca pasó. Y antes de que la humillación a la que la sometían siguiera aumentando, Rina fue enviada a su casa nuevamente por una semana mientras le buscaban un hogar de acogida al que pudiera ir. Durante esa semana, Rina se negó a participar en actividades familiares y en cuanto tuvo la casa sola, invitó a varios de sus amigos, incluida Sally. Mientras ella despreocupadamente dejaba pasear a sus amigos por toda la casa, uno de ellos decidió llevarse la cámara de video de su padre, algo que no se descubriría hasta 3 días más tarde cuando Majid empezó a buscarla. Su man se fijó si algo le faltaba y descubrió que a ella también le habían desaparecido cosas, especialmente varias joyas que tenían un valor total de aproximadamente $500. Y aunque no creían que fuese su hija quien las había robado, rápidamente pensaron en sus amigos, así que ahorrando tiempo decidieron preguntarle directamente a Rina si ese grupo había estado allí, y ella dijo que sí. Dijo que sus amigos habían ido en la tarde de Halloween mientras sus padres y hermanos estaban paseando. Ninguno de sus padres lo dudó, llamaron a la policía y denunciaron que habían sido víctimas de robo por parte de los amigos de su hija, quien obviamente fue la primera en ser interrogada. El problema con eso es que Rina no quería delatar a sus amigos, así que no dio ninguna información útil a la policía, por lo que no hubo ninguna repercusión para los adolescentes. Y aunque Rina había visto lo afectados que sus padres estaban por los objetos perdidos, siguió juntándose con el grupo como si nada hubiese pasado. Poco después de su cumpleaños número 14, una noche de noviembre, le informó a sus padres que pasaría aquella noche en la casa de sus 2 nuevas amigas. Cuando volvió a su casa la mañana siguiente, lo hizo sin el suéter que sus padres le habían regalado. Vestida con una simple musculosa en el frío invierno de Canadá, para cuando Rina entró a su casa estaba literalmente temblando. Preocupados, sus padres le preguntaron qué había pasado y tras ayudarla a entrar en calor, su hija les contó que Nora le había hecho sacarse su suéter y dárselo porque le gustaba, apropiándoselo por completo y negándose a devolverlo. Aunque sus padres le advirtieron sobre esta nueva amistad que tenía con estas chicas, como Rina llevaba haciendo por más de un año, no los escuchó y eso tuvo consecuencias. Terribles consecuencias. La noche del 14 de noviembre de 1997 parecía una extraña noche de paz en la casa de la familia Burke. Rina había vuelto esa mañana de una pijamada en casa de sus amigos y no parecía tener planes de volver a salir. De hecho, en la tarde, ella y sus hermanos habían ido a alquilar una película para ver juntos aquella noche. Para ser honestos, esos últimos días habían sido bastante tranquilos. Rina les había confiado que quería bajar de peso y que había empezado una dieta, que ya para ese entonces estaba haciendo efecto. Parte de sus nuevos hábitos alimenticios era cenar menos cantidad y más temprano, por lo que cuando su padre llegó del trabajo, ella decidió ir a bañarse para después cenar y mirar la película con sus hermanos. Sin embargo, sus planes cambiaron cuando Sally llamó al teléfono fijo de la casa. Como Rina todavía se estaba bañando, atendió Majid, así que la chica le explicó que quería invitar a su hija para salir. Después de todo era viernes y quería que su amiga se divirtiera. Rina, que recién salía de bañarse, no parecía estar muy emocionada por la llamada,
pero aún así tomó el teléfono que su padre le daba. Y en vez de saludar a su amiga, lo primero que hizo fue preguntarle si Nora tenía planeado golpearla. Manjit fue testigo de cómo su hija hablaba ahora con Nora y cómo finalmente terminaba la llamada, todavía no muy convencida de si deseaba ir o no. Notando esta duda, Manjit intentó convencerla de quedarse, pero finalmente la chica decidió salir con sus amigas. Es así que Rina salió de su casa a las 19:30 y poco después de que se fuera, Nora volvió a llamar para saber si ya se había ido. Lamentablemente, esa sería la última vez que su familia la vio. Según lo que sabemos hoy, Rina se encontró con sus dos nuevas amigas frente al Walmart que quedaba frente a un shopping llamado Town and Country. Desde ese lugar se tomaron un ómnibus hacia un colegio llamado Shoreline Secondary en el distrito de View Royal, donde las esperaba un grupo más grande de personas de distintas secundarias. La idea era tomar y fumar, a la vez que se conocían, era una juntada grande. Pero esa noche la fiesta no duró demasiado. Después de un rato, alguien rompió una de las ventanas de la secundaria, lo que provocó que las alarmas sonaran y un par de móviles policiales llegaran obligando a los chicos a irse. Sin ganas de terminar la noche tan temprano, Rina y sus dos amigas caminaron hasta la intersección de Craig Flower y Admirals Road para comprar cigarrillos. Estuvieron un rato en la zona sin hacer mucho hasta que alrededor de las 9 Rina volvió a entrar para llamar a casa y anunciar que llegaría como muy tarde a las 10 de la noche. Pero eso nunca pasó. Cuando cortó la llamada y volvió con sus supuestas amigas, estas empezaron a insistir para que en vez de irse a su casa, se fuera con ellas bajo el puente de Craig Flower. Por primera vez desde que se conocían, Sally y Nora la abrazaron para guiarla hasta el lugar. Encantada con el primer gesto de amistad por parte de ellas, Rina no puso resistencia. Varios de los chicos que habían estado con ellas en la secundaria habían tenido la misma idea, por lo que cuando las tres adolescentes bajaron, se encontraron con el grupo sentado en semicírculo mientras disfrutaban de alcohol y cigarrillos, al menos de lo que les quedaba. El ambiente era tranquilo, pero de golpe todo cambió cuando, unos minutos después de haber llegado, Sally empezó a gritarle a Rina, insultándola y acusándola de haber husmeado en un diario íntimo que se había olvidado en su casa. Según ella, de ese diario había sacado el número de teléfono de su novio y lo había llamado. Aunque Rina no respondió a sus ataques, Sally estaba cada vez más enojada, así que la fue acorralando hasta que su espalda dio con una de las paredes de piedra y sin previo aviso le apagó el cigarrillo en la frente. Ante esto, Rina intentó irse, pero Kelly Ellard, una de las otras chicas que estaba allí, se paró frente a ella para bloquearle el paso. Y ese simple gesto dio inicio al horror. Sally empezó a golpear violentamente a Rina hasta lograr que cayera al piso, donde la empezó a patear mientras los demás miraban sin hacer nada. Fue un rato después que otras 8 personas intervinieron, pero no para detener la golpiza, sino para unirse a ella. 7 chicas y un varón llamado Warren Glowatsky tuvieron su turno de golpear, patear y maltratar a Rina, que completamente indefensa lo único que podía hacer para escapar de los golpes era tapar su rostro en un intento de protegerse los ojos, pero obviamente eso no fue de mucha ayuda. Solo cuando Rina tuvo los ojos inyectados en sangre, otra de las chicas presentes se animó a decir que aquello era suficiente, y todos eligieron irse, aunque en diferentes direcciones. Algunos fueron a la parada del autobús para regresar a sus casas, y otros se fueron en diferentes direcciones. Sin embargo, Kelly se quedó atrás con Rina para volver a golpearla y revisar sus cosas en busca de algún objeto de valor o algo que le gustara, para después, recién después, unirse a los demás. Aunque había recibido una paliza terrible, Rina todavía estaba viva, así que cuando escuchó a los demás alejarse, juntó toda la fuerza que tenía para pararse y caminar por el puente, hacia el norte en dirección a su casa. Caminando lento por la cantidad de golpes que había recibido, Rina ni siquiera se dio cuenta de que Kelly y Warren estaban todavía en el puente, mucho menos que la habían visto. Una sonrisa entre los dos bastó para que se entendieran y sin detenerse a pensar en lo que planeaban hacer o en las consecuencias graves de esto, los dos se alejaron del resto de sus amigos para empezar a caminar hacia el norte
para terminar lo que habían comenzado. Alcanzar a Rina no les costó mucho, y fingiendo estar preocupados le preguntaron cómo se encontraba. La chica les pidió que la dejaran en paz, pero en vez de hacer lo que ella quería, Warren y Kelly continuaron fingiendo que deseaban ayudar. Incapaz de resistirse en su estado, Rina permitió que la ayudaran a caminar hasta que se dio cuenta que la habían empezado a llevar hacia un área escondida llena de árboles y tierra. Ignorando las súplicas de Rina, se internaron en ese lugar e inmediatamente Kelly le ordenó que se sacara las zapatillas. Mientras la chica se desataba los cordones, sus atacantes aprovecharon para volver a golpearla, haciendo que cayera al barro. Debilitada por la golpiza anterior, esta vez no hubo mucho que Rina pudiera hacer para defenderse. Sus atacantes la patearon en el pecho y la cabeza sin piedad, llegando incluso a pararse sobre ella. Pero no contentos con eso, tomaron su cabeza para darla contra un árbol varias veces, lo que provocó que Rina perdiera la conciencia. En un intento de despertarla para seguir golpeándola, Kelly hundió la cabeza de Rina en el agua salada bajo el puente, lo que hizo que la chica despertara de inmediato por el ardor que la sal provocaba en sus heridas. Fue entonces que Kelly y Warren se dieron cuenta que no podían dejar las cosas ahí, al menos si no querían que Rina dijera la verdad. Con la misma tranquilidad de antes, la arrastraron hasta una zona más profunda del agua, y Kelly hundió su cabeza mientras fumaba un cigarrillo. Solo cuando terminó de fumar, la soltó, y para entonces Rina ya estaba muerta. Tras hacer un acuerdo de que no volverían a hablar de lo que sucedió, vieron cómo el cuerpo de Rina era arrastrado hacia lo profundo por la marea. Después de unos minutos, se unieron al resto de sus amigos, y para las 11:30 de la noche, cada uno volvió a su casa, menos Rina, obviamente. Sus padres la esperaron despiertos hasta la medianoche, pero al no saber nada de ella, llegaron a la conclusión de que tal vez había decidido quedarse en casa de su abuela, por lo que no se preocuparon y fueron a dormir. Cuando Manjit se levantó a las 7 de la mañana del día siguiente, todavía no sabía dónde se encontraba Rina, y aquello le generaba una extraña sensación en el estómago. Preocupado, despertó a su esposa y le pidió que se comunicara con su familia para averiguar si su hija estaba con ella. Suman pasó toda la mañana llamando a diferentes familiares, incluida la hermana de su esposo, pero obtuvo la misma respuesta de todos. Rina no había ido a sus casas y obviamente aquello hizo que el matrimonio se preocupara todavía más. El problema era que no era la primera vez que Rina no les contaba sus planes, mucho menos la primera vez que se escapaba, por lo que decidieron esperar un par de horas más antes de llamar a la policía por si su hija volvía. Pero el día pasó sin que supieran nada, por lo que decidieron hacer la denuncia a la mañana siguiente, es decir, el 16 de noviembre. Pero, lamentablemente, teniendo en cuenta el historial de Rina, la policía no quiso declarar que estuviera desaparecida. Después de todo, la adolescente más de una vez se había ausentado por varios días sin que nada le hubiera pasado. Aunque sus padres insistieron, la opinión de la policía no cambió. Esa misma mañana, cuando volvieron a su casa, Suman le confesó a su esposo que su intuición le decía que su hija estaba muerta, escondida entre los arbustos de algún lugar recóndito, lo que aumentaba todavía más la angustia de la familia que se sentía abandonada a su suerte. Gracias a sus hijos supieron que en los días siguientes entre los adolescentes empezó a correr un rumor de que Kelly había asesinado a una chica. Explicaba que la había golpeado hasta dejarla inconsciente y después la había ahogado mientras fumaba un cigarrillo tranquila. Sabiendo cómo Rina tenía amigos que literalmente le hacían bullying, aquel rumor no le pareció tan ficción a sus padres, que temiendo lo peor volvieron a llamar a la policía. Los agentes ya habían escuchado esos rumores y también creían que había posibilidad de que fuese verdadero, así que interrogaron a Kelly y Warren para inmediatamente detenerlos, según ellos porque la chica había insultado a los oficiales y habían intentado irse de la comisaría. Cuando finalmente lograron calmarla, Kelly habló de la golpiza que le había dado a una chica que acababa de conocer como si fuera lo más normal del mundo. Admitió que lo había hecho más de una vez y que no era tan grave como parecía, aunque claro, negó haber acabado con la vida de la joven que había golpeado ese viernes. Pero la policía no le creyó, así que con las descripciones del lugar que ella y Warren les habían dado, decidieron empezar a planear un operativo de rastrillaje
para buscar el cuerpo de la chica que estaban convencidos habían asesinado. Como ninguno de ellos sabía el nombre de la chica y se negaron a dar su descripción física, la policía no comunicó sus próximos pasos a la familia de Rina. No había nada que señalara de forma fehaciente que ella podía ser la víctima, así que los Burke se enteraron a través de las noticias al viernes siguiente de la desaparición de su hija, que la policía había empezado una búsqueda con helicópteros, botes y personal especializado en los alrededores del puente de Craig Flower. Esa misma tarde, los mandos más altos de la policía local admitieron estar en búsqueda de un cuerpo, pero no dieron mayores detalles. El río Johnson, sobre el cual el puente se encuentra, es un lugar muy complicado en el que buscar cosas. Su fondo lleno de musgo y su profundidad hacen que sea extremadamente oscuro, y aquello complicó muchísimo el trabajo de los buzos, que pasaron horas en el agua sin encontrar ningún cuerpo. Al día siguiente, sábado 22 de noviembre, uno de los detectives que navegaba el río vio un bulto flotando cerca de la entrada al puerto de Victoria, una especie de bahía natural a la que solo se puede acceder por bote o barco. Al acortar distancia se dio cuenta que el bulto en realidad era el cuerpo desnudo de una mujer, que por su hinchazón llevaba varios días en el agua. Cuando el cuerpo llegó a la morgue policial y sus características físicas fueron enumeradas, la policía se dio cuenta que esto correspondía con la adolescente que hacía ya unos cuantos días sus padres buscaban. Esa misma tarde, alrededor de las 5, 2 policías llegaron a la puerta de la familia Burke para darles la triste noticia. Creían que el cuerpo era el de Rina y necesitaban que lo identificaran. Tras reconocer el cuerpo de su hija, los Burke volvieron a su casa con el corazón destrozado, solo para unas horas después descubrir la forma tan cruel e inhumana en la que su hija había perdido la vida. Les explicaron que hubo 2 peleas en la zona del puente y que de una de ellas alguien había resultado ahogado. Suman y Manjit no demoraron en hacer la conexión, y aunque todavía la policía no podía confirmar que Rina hubiese sido asesinada, a ellos no les quedó duda de que así había sido. Oficialmente, en un principio la muerte de Rina se caracterizó como un ahogamiento, pero los resultados de la autopsia hicieron que esto cambiara. El informe de los médicos forenses detallaba sus múltiples heridas y lesiones, varias de ellas graves, y dejaba en claro que, de no haberse ahogado, Rina podría haber llegado a fallecer de sus heridas. La prensa, que había estado consciente del hallazgo del cuerpo de una adolescente en el río, no demoró mucho en conseguir el nombre de Rina, y a partir de ese momento su familia no solo tuvo que enfrentarse al duelo de haberla perdido, sino también al constante acoso de los periodistas que acampaban en su puerta, los llamaban y seguían cada movimiento que hacían. Sus decisiones como padres eran juzgadas ya no solo en todo el país, sino también internacionalmente. Ahora que todos sabían que Rina había sido asesinada, quedaba determinar quién fue el responsable, y aunque la policía creía que sería complicado encontrar a los culpables, para su sorpresa, no lo fue. Antes de que el mes de noviembre llegara a su fin, varios adolescentes que habían sido testigos de la paliza inicial fueron a distintas oficinas policiales para narrar lo que vieron, y para finales de mes la policía tenía los 8 nombres de las personas que habían atacado a Rina. Sin embargo, por la ley de protección al menor, sus nombres no se dieron a conocer públicamente hasta mucho tiempo después. Sally y Nora no eran los nombres verdaderos de las supuestas amigas de Rina, sino los apodos que Manjit les dio en su libro y se popularizaron para nombrar a las chicas cuando se hablaba del caso. En realidad, el nombre de Sally es Nicole Cook y las otras 6 chicas que participaron eran Nicole Peterson, Missy Grace Plage, Courtney Keith, Gail Ohms y Kelly Ellard, quien junto a su amigo Warren Glowatsky fueron nombrados desde el principio por sus nombres reales. En febrero de 1998, 6 de las chicas fueron llevadas ante un tribunal juvenil protegiendo sus identidades. Se las acusaba de haber agredido físicamente a Rina Burke, alcanzando a provocarle heridas de seriedad. 3 de esas chicas se declararon culpables. Sus sentencias no fueron iguales, sino que variaron entre 60 días en un reformatorio hasta 1 año según su grado de participación. Kelly Ellard y Warren Glowatsky
fueron los únicos dos en ser acusados por el homicidio de Rina, y aunque eran menores de edad, la gravedad de sus acciones y la forma completamente cruel en la que habían acabado con la vida de Rina hizo que se los juzgara en un tribunal como adultos. Según lo que informan ciertas fuentes, Warren, de entonces 16 años, venía de un hogar bastante complicado. Su madre era alcohólica, motivo por el cual su padre había decidido separarse e irse a vivir solo a California, dejándolo a él con su madre, quien empezó a ausentarse cada vez más de casa. Al momento de los hechos, aunque no sabemos por qué, Warren vivía en la casa de uno de sus amigos, durmiendo en el sillón de su sala de estar, algo de lo cual durante el juicio la defensa se hizo eco para explicar los comportamientos del joven, quien no tuvo problemas en admitir que había golpeado la cabeza de Rina contra un árbol varias veces y había ayudado a su amiga a arrastrarla hasta el agua. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, fue incapaz de dar una razón. Finalmente, en junio de 1999, Warren, el único varón que había participado de todo lo sucedido, fue encontrado culpable de homicidio en segundo grado y fue sentenciado a cadena perpetua con la posibilidad de obtener libertad condicional después de 7 años efectivos en prisión, los que se cumplieron en 2004, cuando intentó obtener la libertad condicional, pero le fue negada. Sorprendentemente, la familia de Rina no se expresó en contra, ya que consideraban que el joven había demostrado estar arrepentido y había aceptado su culpa. 2 años más tarde, en diciembre del 2006, Warren volvió a solicitar la libertad condicional y esta le fue otorgada en junio del 2007. Tras varios años en régimen de libertad condicional, en junio del 2010 recuperó su libertad por completo. El proceso legal de Kelly fue bastante más complejo. A diferencia de Warren, ella provenía de un hogar estable y una familia de lo más común y corriente, por lo que, por lo menos a primera vista, no había motivo claro para que hubiese atacado a Rina de esa forma, aunque muchos consideraban que se trataba de un crimen impulsado por el racismo. Su juicio empezó más o menos en la misma época que la de su cómplice, pero el suyo terminó en marzo del 2000, cuando se la encontró culpable de homicidio en segundo grado, por lo que se la sentenció a cadena perpetua sin la posibilidad de recibir libertad condicional por 5 años. Pese a que todos estaban bastante conformes con este resultado, poco después de darse a conocer la sentencia, la Suprema Corte de Justicia de Canadá intervino para declarar nulo el juicio, ya que habían llegado a la conclusión que la Fiscalía había cuestionado a Kelly y ordenó que se llevara a cabo un nuevo juicio, que finalmente empezó el 14 de junio del 2004. Pero un mes después de haber iniciado, el juicio fue declarado nulo por falta de acuerdo entre los miembros del jurado. Por una diferencia de 11-1, no pudieron ponerse de acuerdo y hubo que hacer un tercer juicio que tomó lugar en febrero del 2005. Por segunda vez, después de 2 meses de juicio, en abril de ese mismo año, Kelly fue hallada culpable y se rectificó la condena de cadena perpetua. A diferencia de Warren, que durante sus años de prisión había asumido la responsabilidad e incluso había llegado a encontrarse personalmente con los padres de Rina para disculparse él mismo, Kelly siguió manteniendo su inocencia durante un buen tiempo, lo que era muy poco creíble teniendo en cuenta que vivía metiéndose en problemas en la cárcel por no cumplir las reglas o iniciar conflictos de manera constante. En 2016, en un intento de dejar su pasado atrás, Kelly cambió su nombre a Kerry Kim y solicitó por primera vez la libertad condicional al enterarse que había quedado embarazada después de una visita conyugal de su nuevo novio, un ex convicto. Aunque esta petición le fue negada, en noviembre del 2017 se le otorgaron días de libertad condicional para poder estar con su recién nacido y el padre. Un año más tarde este beneficio se extendió, pero no logró llegar a gozar nunca de la libertad condicional como tal, ya que antes de que se le diera, le revocaron los beneficios en 2021, cuando se descubrió que la mujer había actuado de forma violenta hacia su pareja y había estado consumiendo sustancias ilegales, 2 cosas que estaban claramente prohibidas en las condiciones de su beneficio. Hoy por hoy todavía está en la cárcel, forma parte de un programa de reinserción en la sociedad, es la madre de 2 niños y todavía sigue sin admitir su culpa. Desde 1997 los padres de Rina decidieron enfocar su energía en crear conciencia sobre el acoso escolar y trabajar junto al gobierno de Columbia Británica para crear diferentes políticas escolares para ayudar a aquellos que lo padecen. Su trabajo fue reconocido en 2009 cuando se les entregó el premio honorífico Anthony J. Holm
a la distinción por su contribución a prevenir los crímenes y a mantener la comunidad de Victoria segura. Ese mismo año, Manshit publicó un libro contando todo esto llamado Rina: A Father's Story, con el que trabajamos mucho para hacer este guión, ya que allí cuenta varios de los detalles que pasó desde su punto de vista de la historia familiar. Lamentablemente, Manshit falleció en 2018 en un accidente automovilístico a los 58 años de edad. El caso de Rina volvió a tomar relevancia gracias al estreno en 2024 de una miniserie de Disney llamada Under the Bridge, inspirada en el libro del mismo nombre de Rebecca Godfrey, que narra el caso como una novela. El problema tanto con la serie como con el libro es que se ha tomado varias libertades, por lo que acaba contando una historia que no sucedió de esa forma e introduce personajes que nunca existieron, por lo que pasa a ser más una serie de ficción que un documental, como se ha intentado decir. Rina Birk fue uno de esos casos que plantó preguntas y evidenció una problemática a la cual hasta entonces no se le había prestado tanta atención: el acoso escolar, y como este no es un juego de niños y adolescentes, sino una verdadera amenaza a la vida. Así que, con eso dicho, hasta acá llegamos. Díganme qué opinan acerca de este caso y si conocían la serie o el libro quizá. No el libro del padre tal vez porque no es tan conocido, sino el libro de ficción, quizás alguna vez lo hayan visto por ahí. En todo caso, recomiendo leer el libro del padre de Rina, más que nada para tener en cuenta cómo lo pasó la familia, cómo lo vieron ellos y todos esos detalles que obviamente la obra de ficción no tiene. Así que bueno, los estoy leyendo en los comentarios. Acá están los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de este medio. Recuerden que siendo miembros del canal pueden ver los casos antes. Y bueno, sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.